Buenas, cultivador. Vamos a ver en este vídeo sobre la historia de la marihuana, sus comienzos en China y el este de Asia. Como hemos visto en otros vídeos, el cannabis tiene sus orígenes en Asia. Así que vamos a empezar viendo cómo se extendió por China y el este de Asia, una de las zonas más cercanas a sus orígenes y sobre todo por donde el cannabis sativa o cáñamo para alimento y fibra comenzó a extenderse. Se puede saber dónde comenzó a utilizarse el cannabis en las zonas de Asia debido a escritos antiguos. Pero hubo un tiempo en el que aún no se sabía escribir y no existía el papel, por lo que no había forma de que el conocimiento perdurara. Para ahondar más profundamente en los conocimientos sobre el cannabis, podemos basarnos en pruebas arqueológicas. Se cree que el cannabis se introdujo en China y este de Asia a partir del año 4000 a.C. Por aquella época, el cannabis crecía de forma silvestre. Los pueblos de la zona eran cazadores-recolectores, que estaban comenzando a domesticar diferentes variedades vegetales. Entre ellas, el cannabis sativa o cáñamo como alimento y fibra. La domesticación del cáñamo llegó hasta Corea y Japón. Debido a excavaciones subterráneas, se tiene constancia de que en Japón, a principios del Holoceno, la cultura Jomon, una población de cazadores-recolectores sedentarios, inició la domesticación del cannabis. Debido a excavaciones subterráneas, también se sabe de que en el año 3000 a.C., en la península de Corea, se utilizaban fibras hechas de cáñamo. Se utilizaban las semillas de cannabis como alimento, donde perduró hasta la llegada del arroz en el año 300 a.C. En el año 2300 a.C., en el Suqing, unos antiguos fragmentos de escritos chinos, escritos en tablillas de bambú, pertenecientes al emperador Zheng, nombraban al cannabis. En el 1600 al 1100 a.C., durante la dinastía Shang, el cannabis o cáñamo era utilizado como alimento y fibra para cuerdas. Por aquella época, el cáñamo era uno de los 6 cultivos básicos. En el año 1100 al 200 a.C., durante la dinastía Zhou, el cáñamo estuvo en su cumbre como alimento. Los antiguos escritos hablan de él como un alimento básico. Hablan de papilla hecha a base de semillas de cáñamo. Las cuerdas pasaron a ser fibra, posteriormente tela de cáñamo, para ropa, calzado, sacos, todo lo que se pudiera hacer con ella. Durante el periodo Han, del 206 a.C. al 220 d.C., se había introducido el arroz y el mijo para alimentarse, por lo que las semillas de cannabis para alimentarse pasaron a ser algo secundario. Seguían utilizándose, pero en periodos de hambruna, donde los cultivos de arroz o mijo habían dado poca producción. Entonces se recogían semillas de cáñamo silvestre para alimentarse de ellas. Por aquella época se introdujo el algodón y la seda en China, pero las telas de cáñamo eran más baratas y seguían produciéndose. En el año 100 a.C. se fabricó papel por primera vez en China. Se fabricó con restos de fibras de cáñamo y otras telas hechas de este. El papel de cáñamo era un papel de calidad, barato y fácil de fabricar, ya que podían encontrarse semillas de cáñamo silvestre diseminadas por Asia. Durante la dinastía Jin, del 266 al 420 d.C., el cáñamo para la producción de fibra y papel se había establecido en la agricultura china. Durante la dinastía Qi, del 479 al 502 d.C., la selección de plantas macho para la producción de semillas para la temporada siguiente se había convertido en un ritual público. El papel y el cáñamo para la producción de este y fibras se extendió lentamente hacia el oeste por la ruta de la seda. El papel llegó a Asia Central en el año 400 d.C. y a Bagdad en el 800 d.C., donde se encontró con la cultura islámica que extendió el papel hasta España, por el año 1100 d.C. En los comienzos de la domesticación del cannabis
Por Asia apenas se tiene constancia de que se utilizase el cannabis indica por sus efectos psicoactivos para colocarse. Aparte de las primeras civilizaciones de la cuenca del Tarim, que utilizaban cannabis indica con efectos psicoactivos. En lo que actualmente es China occidental se asentaban las primeras civilizaciones indoeuropeas, mucho antes de que pasase por ahí la ruta de la seda. Estas primeras civilizaciones utilizaban el cannabis indica en sus entierros funerarios. En el 1990, en la cuenca del Tarim se descubrió una tumba que data de 2500 años de antigüedad. En esta tumba había 1 kilo de flores de cannabis indica con efectos psicoactivos. En el 150 a.C. esta zona se llamaba Siyu. Así lo cuentan unos escritos que datan del 440 después de Cristo, que describen la dinastía Han. Estos escritos cuentan que en la región de Siyu el cannabis indica crecía en los huertos junto a las uvas. En el año 100 después de Cristo se registró el uso medicinal más antiguo que se conoce del cannabis indica, en el herbario de Pen Xiaoqing, la más antigua farmacopea china, donde se recogieron esos textos escritos en tablillas de bambú que datan de 2300 años antes de Cristo, del emperador Shennong. Bueno, cultivador, hasta aquí este vídeo sobre la historia de la marihuana, en el que hemos visto sus comienzos en China y el este de Asia. Espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos.